Y pasamos al continente, donde hay expresiones de situaciones muy parecidas. Explotó la podredumbre en el Ecuador. Explotó la podredumbre acumulada bajo el dominio político, económico y militar de la extrema derecha. Un deterioro progresivo en términos de la institucionalidad del Estado y de todo lo relacionado con la corrupción se ha dado en estos últimos 7 años, bajo una derecha evidentemente mafiosa. Las bandas mafiosas también, las narcobandas, llámense gangas, maras o pandillas, no son exclusivas de Haití, ni tampoco de El Salvador, Honduras, Guatemala, ni tampoco en México, que están muy contenidas por las características del gobierno de López Obrador. Las cárceles no solo son nidos y centros de operaciones de organizaciones criminales en esos países. El fenómeno es mucho más generalizado y evidentemente contagioso. Y en cada caso tiene sus periodos, sus raíces comunes y sus particularidades. Vale decir, y hago un paréntesis, que Cuba en ese orden es la mayor excepción y marca importantes diferencias. Y debo decir también que existen gobiernos con presidentes con actitudes honestas que contienen el mal. Pero actualmente en países como Ecuador, ese tipo de banda de delincuentes profesionales, no son las únicas, ni están solas en la cancha. Tienen fuertes conexiones con el Estado y el capital. Eso se ha producido, repito, en los últimos 7 años en el Ecuador. Tienen socios mayores y han sido protegidas por la cúpula empresarial y por el Estado. Las raíces profundas del mal hay que buscarlas en la gangsterización del capitalismo global y local en estos países. Es la manera como se ha hecho funcional a su economía, a la economía capitalista mundo y a su institucionalidad, el tráfico y el lavado de droga, el tráfico de armas, el lavado de dinero de la corrupción, el tráfico de seres humanos, de mujeres, niños, niñas, el tráfico de órganos, el contrabando de todo tipo, la narcoeconomía, la narcopolítica presente aquí, la llamada economía de casino. Es una gangsterización que se expresa como cultura dominante, como subcultura destilada desde el poder constituido, derramada desde el poder constituido, de sus medios de comunicación, de sus centros de diversión, moralmente degradados, de sus expresiones cinematográficas, de sus redes sociales, su clase dominante gobernante, está cargada de pus y sangre. Esa delincuencia que estalló en el Ecuador está conectada a nivel internacional y a nivel interno a todos esos factores. El presidente Noboa, cercano políticamente a Milei, en materia de ultraderechismo, y más cercano aún a los presidentes del continente que representan corrupción empresarial, como el propio Lasso, el anterior, no tiene autoridad
para imponer un estado de excepción con el auge de la delincuencia, y mucho menos para declarar y librar una guerra interna exitosa. Eso tiende a convertirse en un choque violento y caotizante al interior de las mafias. Ese gobierno nació en crisis y entró en crisis ahora en una crisis mayor. Urge la entrada de otros factores políticos sociales que guardan distancia con el régimen de Noboa, sin validar las fuerzas pertenecientes al crimen organizado. El presidente Correa ha hecho declaraciones responsabilizando a los gobiernos de derecha que le sucedieron, desde Lenín Moreno, pero sobre todo a Lazo y a Noboa, de ese cuadro de estado delincuente y de predominio de la delincuencia en el Ecuador. El Estado ecuatoriano, como la mayoría de los estados de las Américas, tienen ya mucho de estado delincuente y de narcoestado. Su policía, sus fuerzas militares, su política de ultraderecha, sus políticos de ultraderecha, sus banqueros y sus grandes empresarios. Su economía, siendo el país vecino de Colombia y espacio de tránsito del contrabando de drogas hacia Estados Unidos y la Europa, tiene mucho de narcoeconomía, como también de mercado receptor de contrabando de armas. El sistema financiero ecuatoriano ha engordado con el lavado de dinero. Sus élites capitalistas pertenecen a una lumpenburguesía. Su ultraneoliberalismo es definitivamente mafioso. Y ahí están los resultados. Sembraron viento y están cosechando tempestades. Y con esto nos tenemos que despedir por el día de hoy, diciéndole que por encima de las bandas en rebeldía están las cúpulas civiles y militares del Estado, del empresariado y del sistema, y los propios presidentes delincuentes. Nos despedimos con un fuerte abrazo. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.